Senador Linares tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Nosotros hemos presentado desde nuestro interbloque un despacho alternativo donde marcamos las discrepancias con este presupuesto en los puntos fundamentales para justificar el rechazo al mismo. Debo decirle que también tuvimos tentado de presentar una alternativa con 2 artículos, es decir, autorícese a cobrar los impuestos y autorícese al jefe de ministros a repartirlo como quiera, porque la verdad, estos presupuestos son claramente un dibujo. Vamos a ir avanzando, me parece, en algunas coincidencias con lo que somos representantes de provincias y que estamos en sectores de la oposición. Sigue incorporándose en este presupuesto temas que a nosotros nos parecen a esta altura graves. El tema de las facultades delegadas es un tema que para nosotros ya debiera dejar de existir, porque es la única manera de volver a darle a las cámaras la jerarquía que corresponde, porque si no estos seguimientos de los presupuestos se convierten prácticamente en una entelequia que nos vamos enterando cuando sale alguna publicación escasa y tarde de cómo va evolucionando los gastos. Los presupuestos debieran ser el plan de gobierno puesto en números, un modelo de gestión, de desarrollo previsto puesto en números. Pero la verdad que este presupuesto, como los 2 anteriores que me ha tocado participar, están agregándole deterioros en muchas de las variables fundamentales que hicieron al principio de la gestión de Néstor Kirchner, a la salida de la crisis, a la salida de la convertibilidad, una situación que durante muchos años no había existido en el país, basada en los superávit gemelos, en un cambio competitivo. Bueno, esto la verdad que no se da más, ya hace 3 años, tal vez el tema energético fue subestimado y ese es uno de los temas graves que hoy se debieran solucionar, que se hace a las apuradas, sin una perspectiva de país para las nuevas generaciones, como va a pasar hoy seguramente con la ley de hidrocarburos, donde vamos a condicionar la renta de 2 generaciones a las mismas empresas que durante unos cuantos años, desde el 99 en el petróleo y desde el 2004 en gas, hicieron que cayeran la producción de esos productos esenciales. Seguimos planteando, por lo que se ve en el presupuesto, algún desarrollo para resolver lo energético que no compartimos. Se ha privilegiado las industrias o la inversión en industrias térmicas cuando ya a esta altura debieran ser más condicionadas. Es más rápido, pero consumen fósiles que realmente nos van a hacer falta con el tiempo. Y vemos que después de tantos años, el presupuesto de gasto de 2013 era de 6.700 millones de pesos. Para el 2015 se prevé uno de 1,2 billones, o sea, ha aumentado 18 veces. Y los resultados que tenemos son pobres. Tenemos un gravísimo problema de inflación, una pérdida de los déficit, o tenemos déficit en los 2
en los dos frentes y tenemos un cambio hoy que para producir se convierte en un problema grave para los sectores productivos. Por otro lado, estos años se han, me parece, desperdiciado en la falta de un plan mucho más claro de infraestructura que le permitiera a las economías regionales tener mayores posibilidades de competencia, sobre todo las que están alejadas de los puertos. Se ha demorado mucho con el tema de los ferrocarriles, se han perdido 10 años prácticamente sin una idea concreta de cómo hacerlo funcionar. Ahora de apuro se compran ferrocarriles en China y por otro lado hay que importar repuestos según el decreto que salió días atrás, por 89 millones de dólares para los próximos años, lo que nos genera también una dependencia para adelante que no ha sido ni debatida ni tiene que ver con un proyecto nacional de mediano y largo plazo. Nosotros, presidente, no podemos creer, digamos, que como se ha venido evolucionando las pautas de este presupuesto del 2014, lo que se plantea como base para presuponer qué es lo que va a pasar en el 15 sean creíbles y, por lo tanto, creemos que vamos a tener problemas adicionales que va a haber que, de alguna manera, paliar con más emisión, que va a provocar más inflación y que eso va a generar claramente una distorsión en las economías o en la economía. Cuando uno entra en este proceso inflacionario tiene el problema de que pareciera ser que va como en una neblina, no tiene parámetros de referencia, tiene problemas para saber cuáles son los costos reales, hay problemas de compra del Estado, las licitaciones se caen. Por eso estamos viendo, digamos, por ejemplo, que el plan federal está prácticamente parado y agarran pequeñas empresas que vuelven a quebrar en el corto plazo porque no hay ajustes claros de precios. Entonces, cuando uno mira los números del 2014 y ven lo que estaba previsto y lo que pasa, creemos que vamos por mal camino. Digamos, estaba previsto un crecimiento, como se ha dicho aquí, del 6,2%. Y vamos a terminar con un crecimiento del 0,5%. La verdad es que errarle por más de 5,5 puntos al cálculo implica que los equipos que analizan la macroeconomía han tenido errores importantes, porque uno, me parece, en estos niveles y sobre todo con la capacidad de análisis que hoy se tienen en cuanto a información de cómo van evolucionando las economías de distintos sectores del planeta y en función de lo que uno produce y en función de la demanda de los productos manufacturados que uno necesita importar para producir nuestras propias manufacturas, casi es inconcebible que se pueda tener un error de semejante magnitud. La inflación para el 2014 estaba prevista al 9,9%, estaba proyectada, como vamos, a los cálculos oficiales del 21,3%, pero la realidad es que en la calle, en los alimentos, esto es, no digo el doble, pero casi el doble, de manera que me parece que ha habido un error también de cálculo grosero. El tipo de cambio aquí se previó de promedio para este año el dólar oficial a 6,33. Yo me acuerdo que en ese momento el senador Berna fue el que dijo que prácticamente cuando estábamos aprobando el presupuesto el dólar estaba en ese valor, con lo que ya arrancamos casi con el promedio del año cubierto. De manera que es otro dato que hoy es fundamental, porque también hoy ahora
después de este 8,21 que hay hoy, o más o menos, esto ha implicado una devaluación del 30%. El 30% de la moneda, cuando, digamos, las máximas autoridades del gobierno decían si esperan que devaluemos, van a tener que esperar otro gobierno. Bueno, la verdad es que hoy volvemos a tener una brecha grande y ha habido una devaluación del 30% del dólar. El saldo comercial previsto era de 10.124 millones, terminó con menos 7.594, o sea, menos de un 25% menos. El resultado primario del sector público nacional para el 2014 estaba previsto en 83.889 y fue menos 79.501, o sea, casi una diferencia del 200% en menos. Y si se incluyen las rentas del Central y del ANSES, se llega a 167.000 millones. Como consecuencia, digamos, las pautas para el 2015 para nosotros son increíbles porque van a ser muy difíciles de poder cumplirlas. Nos vamos a una pauta de dólar a 9,45, o sea, un aumento del 15%, cuando la inflación va a ser seguramente mucho más importante. Se prevé una inflación del 15,6%. Va a ser difícil bajarla a estos valores, porque no hay condiciones ni externas ni especiales que digan que la nación va a crecer a un PBI del 2,8%, sobre todo cuando va a terminar este año con el 0,5%. Por otro lado, se colocan que los recursos que crecen al 28% y el gasto al 13,2%, es decir, que como otros años se prevé un superávit primario que es imposible que se pueda cumplir. Y esto impacta claramente sobre la inflación porque va a haber que emitir para cubrir este gasto. Estas son las pautas básicas sobre las cuales nosotros no podemos analizar con seriedad las políticas públicas que puedan emerger o financiarse desde allí, porque seguramente no van a tener ni el financiamiento ni las prioridades que nosotros pretendemos para un presupuesto que debiera tener mayor claridad y en los cuales tenemos algunas discrepancias de fondo. Algunas voy a mencionar yo y otras las van a mencionar seguramente los demás representantes de mi bloque. Un tema es el tema de las provincias. Aquí ya se mencionó, hay una fuerte concentración de los recursos en el Estado Nacional que se viene avanzando y que se mantiene, y esto impacta enormemente en todas las provincias, en las grandes y en las chicas. Por ahí en las chicas menos, porque los subsidios discrecionales que se hacen desde la Nación claramente favorecen a algunas provincias, algunas, se mencionó aquí el senador preopinante, pero para dar una pauta general de cómo ha ido evolucionando esto, a principios del 2002, la participación de los recursos estaba prácticamente en tres líneas más o menos parejas. Una era para las provincias, otra era para el Tesoro Nacional y otra era para la Seguridad Social, más o menos, alrededor del 30-32 cada una. Y con la aparición de los nuevos impuestos, el impuesto al cheque, con el impuesto a las exportaciones, esto se ha ido distorsionando gravemente. En el 2014 tenemos entonces que el Tesoro recibe el 46% de esos recursos, la Seguridad Social el 25%, las provincias el 26% y otros el 4%. De manera que acá estamos muy lejos de ese 34% de base o de piso que exigía la ley de coparticipación. Y esto se traslada a las provincias, a todas las provincias, porque pierden capacidad autónoma de desarrollos en función de las prioridades que la misma provincia decida.
Entonces nosotros nos encontramos con el caso de la provincia de Buenos Aires, que el gobernador sale haciendo propaganda porque está en campaña y parece bien, con un camión ploteado que dice que hicieron 3.400 kilómetros de ruta, lo que no dice que lo hizo la Nación en algún lado, porque en la provincia no hicieron ni un metro. La provincia de Buenos Aires tiene, presidente, uno que ha trabajado ahí desde el 83, siempre en más o en menos, alrededor del 10% de inversión de infraestructura. El gobierno de Scione en los 2 últimos años está por debajo del 3%. De manera que una cosa es el discurso y la propaganda y otra cosa son los resultados que se empiezan a ver en el deterioro de la infraestructura, en la falta de infraestructura nueva que permita que las economías regionales tengan una mayor competitividad en el tema de transportes, en el tema de infraestructura también para producir en los mismos lugares. Pues nosotros estamos absolutamente en contra de esta concentración de los recursos nación, que pareciera como los juegos de cartas, tiene el sabor y distribuye en función de subsidios a distintas provincias en forma distinta que la coeficiente que marca la ley. Y hoy está marcando graves contradicciones y está complicando inclusive algunas gestiones de algunas provincias, que hay intendentes que van a buscar en la nación lo que no encuentran en la provincia, y eso genera alineamientos, genera dependencias y está generando un modelo de gestión que nosotros rechazamos. Creemos siempre en la descentralización, en las planificaciones regionales y en la autonomía municipal para desarrollar las infraestructuras que deben ser. Los municipios deben hacer la infraestructura de calles y desagües. La nación no puede ser que esté hoy haciendo las cosas que tiene que hacer el municipio, ni la provincia hace lo que tiene que hacer el municipio. Y me parece que esto está generando una distorsión del modelo de gestión democrática que nosotros no compartimos. Con respecto a esto, agrego un tema más. Hay un fondo vinculado al tema, lo digo como dato, un fondo fiduciario de infraestructura hidráulica. Digo esto porque como ha llovido tanto estos días, debemos tener agua en medio país. Bueno, este fondo, que en el año 2013 recaudó 2.067 millones de pesos, de todo ese dinero a la provincia de Buenos Aires, que tenía gran parte bajo el agua, le tocaron 197 millones de pesos, de los cuales el 94% fueron en 4 municipios del conurbano. Esto marca claramente la distorsión, la ineficiencia del gasto público cuando está centralizado, porque las prioridades no las ponen las provincias o los municipios, sino las ponen cómo le va a uno en la interna o en el alineamiento con el ministro del debido, y esto es lo que ha ocurrido estos años, y esto es lo que ha generado tantas obras públicas sin control social, con enormes sobrecostos, que todo se hace en lo distraído, porque como lo paga la nación, son empresas que vienen de afuera a todos los municipios, y bueno, se ha creado casi una metodología, sin hablar de los choclender, muy parecida a lo largo de todo el país. El proyecto en energía, por ejemplo, había un plan programado que establecía que para el 2016 el 8% de la energía en Argentina tenía que ser energía no renovable. Cuando vemos los proyectos que están funcionando, prácticamente no hay ninguno. Para agosto del 2014 había solamente el 0,5% de la energía no renovable en marcha, y no sé entonces cómo vamos a hacer para
para llegar al 2016 con 8 puntos. O sea, esto está abandonado por esta cosa que decía yo, que les exigen a las empresas que le deben subsidio, que hagan inversión en nuevas oficinas térmicas. Hay 2 ahora en marcha, una cerca de mi ciudad, otra cerca de San Nicolás, que va en contrasentido con lo que debiera ser una matriz energética que debe cambiar. Y esto lo planteamos, lo dijimos, lo dijo el senador Solana y algunos senadores de nuestro grupo. No se puede, decíamos, discutir una ley de hidrocarburos nueva sin en el marco de un plan, una matriz energética nueva. Con el tema del transporte pasa más o menos lo mismo. En energía y transporte se mantienen enormes subsidios que no se van a poder mantener y que va a empezar a impactar en la gente, como ha empezado a impactar las tarifas de gas. Falta información en forma permanente de los costos. Lo mencionamos el otro día de los vacos regasificadores, pero hay otros más. Al no conocer los costos, los traslados de los subsidios que nadie pidió, pero que se pusieron en buena hora y que debieron haber ido bajando a medida que subía el salario real, no se ha hecho. El biocombustible, sacamos una ley de días pasados donde de alguna manera le sacamos una serie de impuestos, pero sigue todavía para cuando se exporta con una retención, y esto me parece que está mal porque por un lado estamos dejando importar combustibles y naftas sin costo y sin costo impositivo, y por otro lado en el biodiesel, que era una empresa, un desarrollo importante que había tenido el país en los últimos años, hoy quedó paralizado o muy condicionado. Por eso nosotros, con respecto a los combustibles, queremos decir una cosa mucho más preocupante y que tiene que ver con alguna cosita que por ahí dijo Galuccio el otro día de lo que ganó YPF. La realidad es que hoy se le ha quitado, antes tenían los distintos presupuestos, cuando uno importaba combustible, la diferencia entre lo que importaba y los costos nacionales te pagaba un impuesto, eso lo han sacado. Entonces hoy es mucho mejor importar combustible, más ganancia que producirlo. Y me parece que parte de la ganancia de YPF ha estado vinculada a eso, esos 400 y pico millones están pasados ahí, porque los costos del combustible a nivel local están altos y las importaciones no tienen ningún tipo de subsidio. Para terminar, porque nosotros vamos a ir agregando a medida que pasen nuestros distintos senadores que van a agregarle datos a esto. Para cerrar, digo, me parece que está claro que nosotros no podemos acompañar esto porque mantiene vicios crónicos que hacen que este país sea un país centralista, que condiciona el desarrollo de las autonomías provinciales y municipales, que pretendemos que haya otro tipo de discusiones sobre los presupuestos, que tenemos que terminar de a poco con los subsidios indiscriminados que ha habido hasta ahora, que hay que hacer un plan de infraestructura que esté financiado, y no como ahora, que se reiteran obras que ya están licitadas, que están en marcha en distintos lugares del país con valores del 4% anual. Digamos, si la inversión de una obra que ya está en marcha es del 4% anual, la vamos a terminar dentro de 15 años. Por eso las obras no se terminan nunca, se licitan, se arrancan, se cortan las cintas y ahí quedan dando vueltas. Me parece que este modelo de gestión que quiere reflejar este presupuesto no tiene nada que ver con lo que nosotros pretendemos para ser un país que tenga crecimiento sustentable, claridad en la inversión pública y finalmente decir que, digamos, esto no es para nosotros un plan de gobierno reflejado en un presupuesto. Pareciera ser más vale un pequeño programita más para paca que para ofrecer al país
un tema claro de crecimiento. Es un presupuesto elemental sobre bases falsas que seguramente las partidas las manejarán discrecionalmente con los mismos criterios políticos que lo han venido manejando hasta ahora y que tiene ganadores, tiene perdedores y fundamentalmente tiene ganadores en algunos sectores amigos, pero lo que pierde en general es el crecimiento armónico del país. Nada más.